Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio del podcast Papás sin Manual. Estamos muy agradecidas y muy contentas de estar otra vez aquí con ustedes compartiendo herramientas en esta hermosa tarea de la educación, de la formación de nuestros niños. Y hoy queremos contarles un poquito sobre lo que cada una de nosotras hace, desde nuestras especialidades, desde nuestra formación y cómo podemos darles y ayudarles a ustedes en ese caminar con sus hijos y en caso de que requieran de nuestros servicios, ¿verdad? Que puedan ir ahí determinando las necesidades que los niños puedan tener, pueden ir viendo esas alertas amarillas o rojas, como decimos nosotros, que a veces los pequeñitos tienen y que quizás requieren de ayuda. Y recordemos siempre algo, que entre más pronto, ¿verdad?, podamos ver y podamos atender a nuestros niños y podamos ayudarles cuando ellos tienen alguna condición, alguna necesidad, va a ser más efectivo ese aprendizaje para ellos y eso se va a poder atacar más a tiempo. Sí. Bueno, bienvenidos, para nosotros es un placer estar acá, de verdad agradecerles por acompañarnos y como dice Teacher Wendy, esperamos que aprendan muchísimo de lo que nosotros podamos contarles desde nuestra experiencia, nuestro conocimiento y bueno, retocamos otra vez el tema de la atención temprana, de la importancia de lo que es, que también a veces dicen, ya pasaron los 6 años, entonces ¿ahora qué? Bueno, todavía se pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? Claro. O sea, no solamente que nos vamos a quedar en esa parte, pero vamos a ir contándoles un poco como de toda esta parte del desarrollo y después del desarrollo, ¿qué más puede pasar? ¿Qué podemos hacer? Pues sí, entonces hoy vamos a entrevistar un poquito a Cindy sobre el tema de terapia de lenguaje, que nos cuente un poquito qué es terapia de lenguaje. Creo que es una de las áreas que más conocen, ¿verdad? Tal vez es más común para los padres de familia, ¿verdad?, saber sobre ella, pero cuéntanos un poquito de qué se trata, cuáles son los diagnósticos que ustedes como terapeutas pueden aplicar y ayudar sobre todo a los pequeñitos. Bueno, parece increíble, pero no es tan cierto de que somos tan conocidas. Yo usualmente uso este servicio de transporte de que llegan a recogerlo uno de un lado a otro y cuando me preguntan, ¿usted a qué se dedica? Entonces yo, soy terapeuta de lenguaje y es como, ¿y qué es eso? ¿Verdad? Entonces, en una semana 5 personas me pueden preguntar qué es terapia de lenguaje. Algunos me dicen, sí, los que enseñan a hablar a los niños y yo, ajá, sí, pero vamos más allá, ¿verdad? Son muchas cosas, no solamente enseñamos la famosa R, que es por lo que más nos consultan, ¿verdad? Entonces, en términos generales, terapia de lenguaje es una ciencia de la salud que nos dedicamos como a toda la parte de la prevención y la atención, la evaluación y la intervención propiamente de un montón de cosas, ¿verdad? Entonces trabajamos el tema de la comunicación, que ahorita les voy a contar como un poquito más qué es. Trabajamos la parte del lenguaje, el habla, las dificultades o las alteraciones que puedan presentar las personas en la voz, ¿verdad? También las dificultades para tragar cuando una persona no puede alimentarse de forma correcta, eso también lo ven en terapia de lenguaje, y cuando hay alteraciones como a nivel de la motricidad orofacial, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, algo muy sencillo como los respiradores orales, eso también lo vemos en terapia de lenguaje, entonces es algo bastante amplio, ¿verdad? Que no solamente se trabaja con niños, se trabaja desde bebés recién nacidos, porque también vemos la parte de la lactancia, ¿verdad? Hasta la edad adulta. Entonces, es tan amplia que siempre mi recomendación va a ser, con el tema de las colegas, buscar una colega que esté especializado en su charquito, ¿verdad? Y en la población, porque, por ejemplo, si a nosotros en nuestro centro nos llegan para atención para un adulto, no voy a ser yo la que lo voy a atender, sí, ¿verdad? Claro. Si nos llegan para un bebé, por ejemplo, con temas de lactancia, tampoco voy a ser yo. Entonces, es tan amplio que por eso también se vuelve un poco desconocido. Me acuerdo el día de mi incorporación que decía mi mamá, dijeron algo de la voz, ¿quién atiende eso? Y yo, mami, yo, ¿verdad? Entonces es muy importante poder identificar cuándo ir a terapia de lenguaje o qué es lo que sí hace un terapeuta de lenguaje y qué no, ¿verdad? Porque a veces no hacemos un montón de cosas que piensan. Sí, qué interesante, porque la mayoría de las personas dicen eso, ¿verdad? Es el que enseña a hablar. Y lo piensan solo en niños pequeños, ¿verdad? Y no habla bien, entonces busquemos al terapeuta. Pero hay otro montón de áreas que también son necesarias y que ustedes las pueden abarcar. Así es, así es. Bueno, entonces, como yo les dije, les iba a contar un poquito qué era cada ramita, ¿verdad? De las que nosotros atendemos. La primera es la comunicación, que es esta habilidad que tenemos, ¿verdad?
para poder darnos a entender y para comprender lo que está pasando en nuestro entorno. No solamente es a través del lenguaje oral, ¿verdad? Que obviamente es lo que esperamos, pero muchas veces hay diferentes diagnósticos que traen afectada la comunicación, ¿verdad? Entonces los papás nos dicen, ay, es que yo le hablo y no me entiende, ¿verdad? O todo lo entiende, pero no me expresa nada, ni siquiera expresa una necesidad, ¿verdad? Entonces desde ahí estamos hablando de la parte de la comunicación. Después vamos a tener la parte del lenguaje, que es toda la información que tenemos en nuestro cerebro, que sí tenemos que procesarla y para que salga. Esto se los estoy diciendo de la forma más sencilla posible, sí, para, claro, ¿verdad? Para que lo puedan entender. Y en el lenguaje, entonces, vemos todo lo que es este vocabulario, ¿verdad? Que los chicos tengan la cantidad de vocabulario que deben de tener según la edad, que utilicen ese vocabulario para hacer oraciones, ¿verdad? Y que lo utilizan a nivel social. Que es que vieras cómo acusa. Y yo digo, sí, muy bien, vamos muy bien en el desarrollo. Qué dicha que da quejas. Sí, claro. Qué dicha que se imagina cosas, ¿verdad? Porque todo eso me indica que entonces la parte de su lenguaje se ha ido desarrollando de forma correcta. Ya después entramos a la parte del habla, que sí es la producción correcta de los sonidos, ¿verdad? Entonces, que el sonido salga de acuerdo a la edad y que salga de forma perfecta, ¿verdad? Para producir después las palabras. Y acá entonces nos metemos un poquito en la parte de lenguaje escrito, porque la base del lenguaje escrito entonces va a ser la parte del lenguaje oral, ¿verdad? Entonces tiene que estar todo eso súper bien para que no hayan diagnósticos más adelante en la parte del lenguaje escrito. Y entonces, ¿qué quiere decir esto, teacher Wendy? Que a los 6 años, adivine qué, ya tienen que comprender todo, tener un montón de vocabulario, tienen que decir todo súper bien, porque si no, van a leer y a escribir igual a como hablan. Exactamente, ¿verdad? Y así es como nos llegan a las aulas, sí, a las docentes, a como hablan, escriben. Exactamente. Y bueno, entonces de los otros diagnósticos, ¿verdad? De las otras áreas que también trabaja terapia del lenguaje están todas las alteraciones de la voz. Por ejemplo, en el caso de las docentes, que les decimos cuiden mucho su voz, modúlela, hidrátese muchísimo, ¿verdad? Porque todo eso va a generar alguna patología. Que más adelante ahí pues en terapia del lenguaje que se interviene, ¿verdad? La parte de la motricidad orofacial, que la persona pueda utilizar todas esas estructuras de forma correcta, por ejemplo, abrir y cerrar la boca bien, ¿verdad? Mover la lengua de forma correcta, y no solamente para hablar, sino para el tema de la respiración, para tragar bien, ¿verdad? Para la alimentación es súper importante, porque al final somos un todo, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, es muy importante que sus estructuras anatómicas estén bien, con la movilidad y el funcionamiento adecuado. ¿Y qué más? Que no me queda por ahí, ¿no? Yo creo que solamente es como a grandes rasgos que es terapia del lenguaje y las áreas que atendemos. Las áreas que atienden, sí. Es muy interesante porque desde pequeñitos, ¿verdad? Desde esos primeros meses con el tema de los procesos de lactación, cuando inician todo lo que es la parte de alimentarse y eso, desde ahí inicia ese proceso, o inclusive más pequeñitos, cuando las mamás están dando lactancia y el niño no succiona bien o no toma bien el chupón. Exacto. Desde ahí a veces vienen problemas que van relacionados a esa área, y desde ahí se requiere un especialista en terapia del lenguaje para atender a esos pequeñitos, ¿verdad? Entonces, quitarnos esa idea de que es únicamente porque mi bebé no habla bien o no me pronuncia bien. Muchas veces pasa también que el niño tiene mucho vocabulario, entonces los papás cometen el error, ay, sí, es que habla demasiado, pero le está expresando un montón de palabras, no necesariamente comunicándose, ¿verdad? Exacto. Entonces, qué importante que vaya de la mano el tema del vocabulario relacionado con una buena intención comunicativa, que el niño se le entienda lo que está queriendo expresar y decir, ¿verdad? Sí, al final somos un todo, ¿verdad? Entonces, cuando a mí me llegan, por ejemplo, a evaluación, yo tengo que evaluar todo. Entonces, a veces los papás me dicen, yo solo vengo para que usted, no sé, le evalúe los sonidos que me está diciendo. Entonces, yo les digo, no puedo. Por ejemplo, un caso muy específico es cuando nos llegan con esas heces que se salen de los dientes, ¿verdad? Entonces, es un ceseo. Y entonces, yo evalúo hasta el tema de que cuando traguen, estén poniendo la lengua en la posición correcta. Porque si tenemos una mordida abierta anterior, que los dientillos están así, ¿verdad? Porque usaron mucho chupón, mucha chupeta, que chuparon mucho dedo, entonces de ahí la lengua siempre se me va a escapar. Entonces, en terapia del lenguaje, ¿cómo puedo trabajar yo eso si la estructura anatómica no me está ayudando, ¿verdad? Entonces, evaluamos un todo y somos un todo, ¿verdad? Sí, claro. Estos chicos que a veces los papás dicen, es que de verdad todo lo entiende, pero ¿qué es lo que está pasando? Bueno, hay que ir a terapia del lenguaje para ver qué está pasando. Y algo muy importante que otra vez hacemos, como recalcamos, es la atención temprana, ¿verdad? Si bien es cierto, cada quien tiene como
su desarrollo a su ritmo y etcétera, pues existen estos hitos del desarrollo que me van diciendo cuándo debería de estar y cuándo no, ¿verdad? Entonces es muy importante porque a veces le dicen, yo veo en redes sociales muchísimo, el mío habla hasta los 5 años y no para. Ajá, sí, pero ese es uno de 100 que habló hasta los 5 años y ya ahora no para, ¿verdad? Es muy poquito la probabilidad que pase eso. Vieras que se me generan dos dudas que a veces los papás hacen y me vienen ahorita a la mente. Una es con el tema de cuando el niño aprende en otros idiomas, que por ejemplo mamá le habla en inglés y papá le habla español. Entonces que a veces eso hace que sean hablantes tardíos, ¿verdad? Empiezan a hablar un poquito más. ¿Eso qué tanto beneficia o perjudica en el desarrollo en esa parte del lenguaje, ¿verdad? Ustedes como especialistas a esa clase de niños. ¿Es bueno hacerlo y que en algún momento, como dice usted, sueltan la lengüita y empiezan a hablar? ¿O qué es lo más recomendable cuando hay? Porque hoy en día es muy común, ¿verdad? Por el tema de todos los idiomas, ya voy a hablar un segundo idioma, es ley, ¿verdad? Es parte de la vida. Entonces, entre más pronto se haga, entre más pequeñito, igual como en todo, pues es interesante. Pero sí, he recibido muchos casos de chicos que les hablan en 2 idiomas, entonces o no hablan bien los dos o responden unas cosas en uno y otras cosas en otro, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué tanto les puede afectar en el tema del lenguaje a ellos? No, el bilingüismo súper bien. Nosotros apoyamos un montón el tema del bilingüismo, pero hay que saberlo hacer bien, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, lo más importante es considerar el habla materna, el idioma en el que el niño se desenvuelve, ¿verdad? Porque al final no solamente está en la casa, también va a un centro educativo, también va a un centro comercial donde juega con otros niños y entonces, si no habla español, por ejemplo, ¿cómo se va a comunicar, verdad? Entonces va a haber una barrera. Lo recomendado sería, como dijo usted, papá le habla en español, mamá le habla en inglés, ¿verdad? Y no importa si en el centro educativo vienen otros nuevos idiomas. Esto lo que le va a permitir es llenar ese cerebrito de un montón de vocabulario, un montón de información, pero si lo hacemos de forma correcta, ¿verdad? Hemos tenido casos de bilingüismo mal integrado, pero es porque los chicos hacen unas mezclas ahí, pero es porque no se dio de forma correcta, ¿verdad? Pero no, hablarles todos los idiomas a los que los quieran exponer, ¿verdad? Siempre y cuando respeten su lengua materna, súper bien. O sea, no debería ser la razón. Creo que eso es lo más importante. Sí, claro. No es la razón para que el chico tenga un desfase y se convierta en un hablante tardío. Sí, porque a veces las mamás llegan a uno, a mí que me llegan tan pequeñitos y les hablan, y teacher, ¿qué tanto le podría afectar o no el día de mañana con el lenguaje? Es que yo quiero, pero no me animo, ¿verdad? Entonces, bueno, ya sabemos, sí le podemos hablar en varios idiomas. Entonces. Sí, y la otra es con el tema emocional, ¿verdad? Aquellos pequeñitos que quizás hablan mucho en un círculo, pero ya cuando salen de ese círculo íntimo de papá, mamá, no se expresan más allá, ¿verdad? Entonces ya ahí entra también un tema y a veces asociamos, no, es que debe ser muy tímido, o es que es muy inseguro. ¿Se quedará ahí en timidez o inseguridad o habrán otras cositas que es mejor también verlas desde la terapia del lenguaje? Hay cositas que es mejor verlas desde terapia del lenguaje porque el humano es un ser social, ¿verdad? Entonces siempre va a buscar el tema de socializar. De hecho, aprendemos a hablar a través de la socialización. Entonces hay muchos estudios que nos dicen que, por ejemplo, cuando hay algún diagnóstico médico por ahí, ¿verdad? Hablemos, por ejemplo, en el caso de los chicos con síndrome de Down. Ellos tienen una discapacidad intelectual, entonces la respuesta no es tan rápida como los papás esperan. Entonces muchas veces dejan de hacer este tema de hablarles porque no me está respondiendo, porque no me está entendiendo, entonces dejan de hacerlo. Si en las familias dejamos por completo de estarles hablando a los chicos, entonces ahí empieza el problema. Ahora bien, los temas emocionales, pues sí, se trabajan en conjunto con otros profesionales, pero no debería ser la razón por la que un chico, por ejemplo, vaya a un centro educativo o a un parque y entonces decida aislarse y no jugar, ¿verdad? Sí nos pasa que cuando ya son más grandes, a partir de los 5 años más o menos, y no hablan bien, ellos ya se van dando cuenta. Y entonces ahí el tema social tiene otra vez otro impacto importante y entonces ¿qué hacen? Dejan de hablar, dejan de socializar, se vuelven chicos más aislados, ¿verdad? Y lo hemos visto muchísimo en terapia del lenguaje. Empiezan a mejorar la parte del lenguaje y ¡pum! Otra vez los chicos. Lo social. Exactamente. Pero entonces yo siempre les digo a los papás, hay que hablarles mucho, ¿verdad? Pero como con contenido importante, no es que vamos a andar diciendo, ay, mire, vamos a irnos para el parque y en el parque hay bancas y hay árboles y hay piedras y tal. Más bien, ¿verdad? Es un exceso. Pero sí hay que ir midiendo, ¿verdad? O sea, sé que a veces nosotros como papás también queremos tener a nuestros hijos en unas burbujitas y etcétera, pero sí es muy importante la interacción, ¿verdad? Porque la interacción nos abre
puertas a otro mundo, ¿verdad? Entonces, entre más interacción tenga el chico, más contacto tenga con otras cosas, con otros entornos, pues mayor va a ser su lenguaje, incluso su vocabulario, porque está metido en un mundo donde aprende de todo un poquito. Genial. Pues bueno, sí, ya sabemos entonces que es súper importante esa terapia del lenguaje, ¿verdad? Necesaria y como lo hemos dicho y lo recalcamos, entre más pronto puedan ir viendo esas alertas y puedan consultar, ¿verdad? A veces los papás se quedan, no, ahorita, como dice usted, ahorita lo mejora, o es que el sobrinito, o es que el primito, y un error que cometemos en cualquier área es comparar a los niños, ¿verdad? No solo en lenguaje, en cualquier cosa que el niño tenga necesidad, es que mi hijo lo hizo mal leer, el mayor, entonces seguro el pequeñito también, y a veces no es así, ¿verdad? Como dice usted, a veces uno en 1,000,000 logra las cosas, pero no es que eso está escrito sobre piedra, como decimos, ¿verdad? Y que con todos los niños va a ser así. Sí. Y también eso es algo muy importante. Yo cuando veo a los chicos siento alguien tiene un trastorno de lenguaje en casa, ¿verdad? Entonces es como, ay, sí, yo, dice la mamá. Y el papá, ay, yo también. Y el hermano mayor, ay, yo también. Y yo, entonces adivinen, cuando ustedes tengan nietos, al año ya tienen que estar en terapia de lenguaje, ¿verdad? Porque sí, muchos de los trastornos, ¿verdad? Vienen asociados con una carga genética y entonces no podemos decir, ay, ahí va a pasar. No, por el contrario, ¿verdad? Entonces, para evitar temas de socialización, ¿verdad? Frustraciones, el tema de conducta, cómo mejora o cómo empeora con el tema de comunicación, ¿verdad? Hay que atenderlo pronto. Sí, claro. Y sobre todo tomando en cuenta que ya ahí entran otras áreas, ¿verdad? Como el asunto del bullying y todas estas cosas que lamentablemente está dañando tanto y que es curioso, los padres de familia creen que es colegio y vieras que no, desde preescolar se está viendo todos esos temas y todas estas situaciones en niños, ¿verdad? Sobre todo que afectan la parte social, y pues repercuten que sean niños que lamentablemente sean afectados en todo esto del bullying y toda esta parte. Entonces, por eso es importante, entre más pronto se atienda, entre más pronto se les pueda colaborar, y pues va a ser para el beneficio de ellos, no solo verlo como que mi hijo va a hablar bien o que va a escribir bien, sino que eso le va a favorecer en todas las áreas del desarrollo en general, ¿verdad? Así es. Tenemos que hacer otro capítulo, que nos sigan escuchando, que nos sigan viendo, para poder ver qué es lo que me está diciendo, cuál es esa banderita roja para asistir a terapia de lenguaje. Por supuesto, esos hitos del desarrollo que son tan importantes, tan necesarios. Entonces esperamos verlos, que nos sigan acompañando, que sigan ahí en las redes opinando, que nos sigan compartiendo. Recuerden que esto no es únicamente para mis chicos de Heavens o para los pacientes de Pico, sino que la idea de esto es que ustedes lo compartan con amigos, con familiares que tienen niños, que tienen adolescentes, que les puede funcionar, porque el fin de esto es dar herramientas no solamente para crecer nosotros desde la parte profesional, sino para ayudar a los padres de familia en general. Así que esperamos verlos en próximas ocasiones, que nos sigan ahí apoyando y compartiendo, como les decía, y pues no, agradecerles, Cindy, una vez más estar por aquí compartiendo con los padres y con las familias en este manual y en este podcast tan interesante de Papás sin Manual. No, gracias a ustedes, y recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, pero también que nos dejen preguntitas sobre qué temas les gustaría que conversemos acá.